Y bienvenidos de nuevo a las recetas de Sicilia Alimentos Home. Hoy hemos decidido presentar la receta de Becafico sardinas. Los ingredientes son 500 gramos de sardinas frescas, hemos exfoliada, retiramos las cabezas y vísceras retirado y el hueso central. Se presentan de esta manera: un limón y una naranja que hemos exprimido, 30 gramos de piñones, 50 gramos de pasas, 3 cucharadas de queso italianos pecorino, una cebolla que nos pelamos de esta manera, 200 gramos de pan rallado, 2 anchoas en trozos pequeños, hojas de laurel, sal, pimienta y aceite de oliva al gusto. Me mudé aquí en la cocina, donde me preparé una sartén. Añadir un fondo del ex aceite de oliva virgen. Cuando el aceite está caliente, añadir el pan rallado y pan tostado que hacemos. Hay que seguir avanzado para evitar que la quema. Como se puede ver en nuestras migajas de pan que estamos listos, nos trasladamos a la mesa para continuar nuestra receta. Preparamos nuestro compuesto con el que podemos llenar nuestras sobrinas. Para tostadas hemos añadido un poco de perejil picado. Añadir los pecorino, piñones, pasas, las anchoas saladas, en trozos pequeños, una parte de nuestro jugo de limón y el jugo de naranja, a la que añade una cucharadita de azúcar para que sea un poco menos ácido, un poco de aceite, sal, pimienta al gusto. Mezclamos todos los ingredientes. La mezcla debe llegar a un acuerdo justo. Nuestro compuesto está listo. Tome una bandeja para hornear. La parte inferior dibujar un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Un poco de jugo de limón y naranja. Mezclar bien. Comenzamos de esta manera. Tomar los filetes de cerdeña. Tenemos que rellenarlos con nuestro compuesto. Ponemos en un rollo de pan de la pieza salsa de cebolla y una hoja de laurel hasta que todos los de nuestra llenado. Esto es lo que nuestro pan una vez terminada la preparación. Añadimos el aceite de oliva virgen extra.
migas de pan tostado. Estamos dispuestos a ponerlas en el horno a 200 grados durante media hora. Aquí está lista nuestra Becafico sardinas. Ahora tenemos que hacer es preparar el plato. Tenemos algunas hojas de laurel. Tomamos una fila de sardinas. Si lo desea decorar con naranja, fijamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Eso es, a todos ustedes un buen apetito.